Uno de vosotros en esta hora. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, por la misericordia que tiene por cada uno de nosotros. Créame que me alegro mucho de estar compartiendo esta noche con ustedes acá. Cosas que quizás cuando empezamos el camino del Señor no lo entendemos. Que Dios pues nos va a abrir muchas puertas, pero conforme uno, ¿verdad?, trate la manera de esforzarse, Dios siempre va a estar ahí de nuestro lado, ¿verdad? Porque Él es un Dios que aunque nos mantengamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dios bendiga, ¿verdad?, a mi hermano Frank, de aquí de Lluvia del Cielo. Yo soy del Salvador, hace poco vine, el 1 de noviembre. Allá me congregaba con mi madre en el Santuario Profético Estrella del Oriente. Estamos aquí con mi hermana, ¿verdad?, en el Ministerio Internacional Clínica del Alma, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por tocar el corazón de mi hermana para que me recibiese. Sabemos que cuesta, el camino es bien difícil, pero Dios cuando habla algo, Él siempre lo va a cumplir, ¿verdad? ¿Sabe? Está un poco helado. Allá es muy caliente, aquí es bien helado, pero cuando vine sí estaba un poco caliente. Y en la mañana del día viernes yo salía y veía los edificios de acá, cosa que allá no se ve, casi no hay estructura. Allá lo que se ve son árboles. Y decía yo, ahí hay un árbol algo alto. Y me ponía a analizar la escritura y sobre ese árbol vamos a predicar esta noche, ¿verdad? Abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, en su capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Dios bendiga, ¿verdad?, a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Sabe que este tiempo es un tiempo que está siendo escrito en el libro de los cielos, porque con Dios no se pierde el tiempo, sino que se aprovecha. Amén, amén. Éxodo capítulo 15, versículo 22, para la gloria del Señor. A su nombre. Gloria. Y todo lo que respira, damos gracias al Señor. Leemos la palabra honrando el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, y dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la misericordia, por un día que nos permite, Dios amado. Venga obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón. Aparte, ate y sujete, Señor, y derribe a tierra toda distracción, Padre. Toda palabra de hombre, mi Dios, queda sujetada en el nombre de Jesús. Edifícanos, Padre, exhórtanos, háblanos como a ti te plazca, Señor. Aparta toda carne y sangre, Señor, y que sea su Espíritu Santo, Señor, administrando cada vida en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén y amén. Puede sentarse. Gracias Jesús, Cristo vive. Le decía al principio, hermano, que analizaba un árbol, pero vamos a tocar eso un poco más adelante. Como bien usted quizás sabe o no sabe lo que dice el libro de Éxodo, que hubo un pueblo que estuvo en esclavitud, un pueblo que gemía, y esos gemidos subieron hasta el Dios Altísimo,
pidiendo libertad a ese cautiverio, a esa tortura que este pueblo vivía día con día. Mas sin embargo Dios tenía un propósito y tenía un tiempo para sacar a este pueblo de ese lugar. Amén, aleluya. ¿Sabe? Dios nunca desamparó a este pueblo, a pesar de que ellos siempre se hacían a la izquierda y siempre se hacían a la derecha. Dios es un Dios que siempre le entregaba esas victorias en las manos. Amén. Y usted bien sabe, el Dios de Israel pues abrió el Mar Rojo, algo increíble, cosa que quizás en este tiempo no se vea palpable, pero Dios siempre abre caminos espirituales a aquellos que en Él confían. Amén, santo. Sabe también una cosa, la Escritura narra y dice que cuando estaban enfrente del mar, veían que los acechaban los carros del faraón. Una cosa que desesperaba, me imagino, porque si retrocedían, los mataba faraón, y si se aventaban al mar, se ahogaban. Pero siempre Dios tenía un guía sobre este pueblo llamado Moisés, y le dijo: levanta tus manos. Y esas manos se levantaron y ese mar se abrió. Aleluya. Gloria. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren, una gran promesa. Amén. Solamente dijo el Maestro en su palabra que venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Tenemos que poner sobre Él nuestras cargas, porque Dios pues los entregó todo por nosotros. Imagínense el pueblo de Israel, después de pasar al otro lado del mar, fue un gran regocijo. ¿Cuántas veces usted, después de estar aquí en el culto gozándose, alabando al Señor, alabando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y después le pasa su primer prueba? Aleluya. Así le aconteció a este pueblo. Después de que Moisés entona aquel canto de gratitud hacia Dios, dándole la gloria y la honra a Dios, pasan y empiezan a caminar. Empiezan a caminar y dice que partió del Mar Rojo camino al desierto. Yo no sé si usted se ha venido caminando hasta acá por un desierto. Eso es abrumador quizás. Yo no lo caminé, créame, no lo caminé, pero sí entiendo, hubo partes. Caminé quizás en total unas 9 horas y se sentía aquella gran sed, se sentía aquel cansancio con la niña aquí arriba. Ahora imagine, hay personas, yo le doy gloria a Dios porque mi hermano y ustedes, yo sé que interceden por muchas personas que vienen subiendo. Aleluya. Yo lo sé. Y sabe, esas palabras que Dios le pone en su corazón no son en vano, no son en vano, y así van a seguir transcurriendo, van a seguir viendo victorias porque Dios escucha siempre nuestra oración. Este pueblo dice que venía con sed, queriendo hallar agua, cansado, con hambre, agobiado. ¿Cuántas veces quizás pensaron que en un día iba a encontrar agua, pasó otro día, no la encontraron, pero al tercer día dice que sí? Y lo más triste es que cuando se acercaron a esa agua, no la pudieron beber. Era amarga. ¿Cuántas veces uno como ser humano, tal vez sin Cristo, con Cristo, aquella hembra ha emprendido un matrimonio y no ha funcionado? Este pueblo de Israel, cuando quiso beber esa agua de la gran sed que traía, halló frustración porque no pudo hacerlo. A veces así nos acontece a nosotros. A veces nosotros vemos un futuro con nuestros hijos y lamentablemente, ¿verdad?, le quitan la vida a aquella persona que empieza a estudiar de una u otra manera, los recursos no alcanzan o los problemas se aumentan y no termina la carrera.
Siempre hay una frustración cuando uno está fuera del camino del Señor. Y aún adentro, Dios puede permitir muchas cosas para que nosotros entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Aleluya. Imagínense muchas madres allá en El Salvador, madres tanto adentro de la iglesia como afuera, esforzándose, levantándose de madrugada, yendo a trabajar para que sus hijos tengan un buen porvenir, que a sus hijos no les falte el estudio, pero ya sea que el hijo se desvía del camino o las pandillas le quitan la vida, esa madre queda con una gran frustración. Este pueblo tenía una gran sed y cuando pensó que halló la respuesta en esa agua, no la pudo beber. Estaba amarga y no se pudo satisfacer, ¿verdad? En el desierto usted sabe que hay una gran deshidratación. Ese sol pues lo neutraliza a uno. Cuando el pueblo empezó a murmurar contra aquel siervo llamado Moisés, Dios siempre tenía una respuesta. Siempre Dios, dice el apóstol Pablo en 12:9 de 2 de Corintios, que le dijo el Señor: bástate de mi gracia, porque en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Por tanto, dijo Pablo, más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mí. Así dice el salmista David también en Salmo 59:16, que nosotros clamaremos a Él en angustia y Él nos va a responder. Este pueblo siempre tuvo esa respuesta. Nunca Dios va a dejar justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nosotros tenemos que hacer rema esta palabra porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El pueblo murmuró contra Moisés y siempre aquel hombre, ¿verdad?, sabiendo que Dios le respondía, clamó a Jehová y dice que le mostró un árbol. Si usted mira esta tipo incógnita, es bien como ligera. Para el mundo, dijo Pablo, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Usted bien sabe quizás que este árbol se llamaba Jesucristo. Cuando este mundo que representa las aguas estaba amargo, cuando aquel pueblo llamado gentil estaba amargo, como decía mi hermana, ¿verdad?, a un camino de destrucción, sin Dios, sin esperanza, Dios le mostró este árbol como un símbolo que iba a dar a su hijo a aquel mundo pecaminoso para que se salvase. Cuando él deja ir ese árbol que Dios le mostró, dice que las aguas se endulzaron. Cuando nosotros reconocemos que sin Jesús no podemos vivir, acuérdese que Dios pues nos va a endulzar la vida. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, en su capítulo 23. Alabado Dios, Cristo vive, aleluya. Versículo 31. Santo, bendito Dios. Lucas 23:31. Alabanza. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Fueron palabras del maestro cuando él iba agonizando, cargando aquella cruz, aquel lugar llamado la Calavera. Ese árbol que vino y nació humildemente en un pesebre. Ese árbol que vino y empezó a escudriñar las escrituras. Jesucristo vino y jamás le negó un favor a todo aquel que lo necesitase. Siempre vino a sanar. En el libro 4:18 de Lucas dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo había ungido para llevar libertad a los presos, sanar los corazones quebrantados, para dar vista a los ciegos, hacer andar a los cojos. Y si usted lee todo lo que Dios hizo, esa palabra se cumplió.
lo mismo que había hablado el profeta Isaías en el 61:1 del libro de Isaías. El Señor siempre buscó la misericordia antes que muchas cosas. Y dijo en la palabra de Él mismo que ejemplo nos había dejado para que como Él hizo, nosotros también hagáis. Imagínense, dijo el maestro en capítulo 15 de San Juan que ¿quién es aquel que pone su vida por su amigo? Solamente Jesús. Solamente Él la puede hallar. Solamente Él puede darla y quitarla. Tiene potestad sobre la muerte. Por lo tanto, la muerte no tiene potestad sobre usted y sobre mí. Porque hemos creído en un Dios que todo lo puede. Ese Dios que aún a pesar que su propio pueblo lo despreció, siempre tenía un plan. Siempre levantó a aquel hombre llamado Pablo para traer ese evangelio a nosotros. Santo Dios, aleluya. Y la misericordia de Dios se ha hecho ver por los siglos de los siglos, se dejará ver, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de misericordias. Señor. El que hace bondad, dice en primera, segunda y tercera y cuarta generación. Ese Dios que a pesar que le escupieron, lo rechazaron, lo azotaron, lo humillaron y aún pidió al mismo pueblo que lo crucificase, Él no se detuvo. Él siempre enseñó las buenas nuevas de salvación. Él siempre trató de hacer bondad, hacer misericordia, a tal grado que puso su vida. Jesús es ese árbol por el cual pues nosotros ahora podemos vivir eternamente. Por eso me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, ver un árbol ahí cerca, bien alto, bien frondoso. Y aún ese árbol material no se compara a nuestro Maestro, porque imagínense, venía este varón de Dios humillado, cansado, y se le acercaron unas mujeres diciéndole que iban a orar por él. Las mujeres llorando, suplicando, pero el Maestro dijo que llorasen por sí mismas y por vuestros hijos. Porque vienen días, dijo Dios, el cual pues iba a ser destruido muchas cosas, y la ira de Dios pues iba a caer sobre ellos. Santo Dios. Y si con el árbol verde hicieron y deshicieron, ahora nosotros, ¿qué nos pueden hacer? ¿Qué nos pueden hacer? Usted y yo sabemos que vienen peores los tiempos, y la mejor respuesta, el mejor refugio se llama Jesucristo. Sí, Señor. Porque no podemos estar fuera de la